Bienaventurado el que piensa en los pobres. Bienaventurado el que piensa en los pobres. En el día malo Dios le librará. En el día malo Dios le librará del mal. Bienaventurado el que piensa en los pobres. Bienaventurado el que piensa en los pobres. En el día malo Dios le librará. En el día malo Dios le librará del mal. Será bienaventurado en la tierra y no será entregado en manos enemigas. Jehová tendrá misericordia de ti. Jehová tendrá misericordia de ti. Jehová tendrá misericordia de ti y te levantará. Bienaventurado el que piensa en los pobres. Bienaventurado el que piensa en los pobres. En el día malo Dios le librará. En el día malo Dios le librará del mal. Será bienaventurado en la tierra y no será entregado en manos enemigas. Jehová tendrá misericordia de ti. Jehová tendrá misericordia de ti. Jehová tendrá misericordia de ti y te levantará. Será bienaventurado en la tierra y no será entregado en manos enemigas. Jehová tendrá misericordia de ti. Jehová tendrá misericordia de ti. Jehová tendrá misericordia de ti y te levantará. Y
Una de las prácticas más olvidadas del cristianismo en nuestro tiempo es la visitación a los enfermos. Ella se ha convertido en aparentemente algo similar a la impertinencia de una visita normal. El acordarnos de los enfermos se ha convertido en un asunto de poca relevancia. De hecho, estamos tan enfrascados en nuestra propia vida, en nuestro tiempo, que pocas veces podemos recordar a los hermanos o a aquellos incluso que no son hermanos, pero que se encuentran en condiciones de enfermedad. Recordamos con cariño y también con nostalgia el tiempo cuando dentro de las iglesias se hacían comitivas y grupos específicos para evangelizar en los hospitales, para visitar a los enfermos o para ayudar al necesitado. Esta seguramente es una reclamación profunda del Espíritu Santo que trae a nuestro corazón y nuestra vida el recuerdo y la necesidad de que cumplamos nuestro ministerio, de que hagamos parte activa de aquellos que son el consuelo del mundo, la luz del mundo, aquellos que colocan la sal en el mundo para que no todas las cosas pasen desapercibidas como naturalmente ocurre. Quiero pedirte esta mañana que me acompañes al Salmo número 41. El Salmo número 41 es el último salmo del libro primero de los Salmos. Recuerda que el libro de los Salmos está dividido en 5 libros y que cada uno de ellos tiene particularidades y características especiales. Para ver un poco más de ello, te invito a que veas la introducción, el primero y el segundo programa. Pero al finalizar este primer libro de los Salmos, nosotros debemos quedarnos con una fascinación gloriosa, puesto que nuestro Señor nos ha traído a través de él, experimentando diferentes escenarios y facetas de la vida de David. Esta es una faceta profunda y maravillosa de la vida de David. Su momento de agonía en la enfermedad, en la que recuerda a los hermanos y a las personas la importancia que es visitar a los enfermos. Quiero pedirte entonces que me acompañes al Salmo número 41. Salmo número 41. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y yo les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro salmo es el último salmo entonces del primer libro de los salmos. Presenta de una manera especial, pero también retadora, el hecho de que la enfermedad es causa profunda de angustia en diferentes escenarios.
El título de nuestro salmo nos dirige nuevamente al Menashash Mismoril David, es decir, al músico principal, Salmo de David. En esta afirmación que nosotros vemos aquí en el título, se mantiene el patrón que estuvo en casi todos, excepto 3, de los salmos del Antiguo Testamento, de todo el libro de los salmos. El libro 1 fue característico porque habló muchísimo de la vida de David en diferentes escenarios. En la vida de David, en los diferentes escenarios que nosotros la vemos, la observamos, se nos presentó su lucha con Saúl, su lucha con Abimelech, su lucha con sus enemigos, su lucha con su enfermedad, sus profecías con respecto a Cristo, sus momentos de mayor angustia, sus afirmaciones con respecto a la palabra de Dios y los diferentes escenarios en los que él se encontró, en los que él compuso para el Señor. Es un maravilloso compositor. Es un compositor para la gloria, para la honra, para la alabanza, para el júbilo, para la adoración al Señor. En cada uno de esos escenarios, el libro 1 nos presentó la vida de este hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el libro 2 no tiene esa misma particularidad. Por eso es importante concluir el libro 1 de los Salmos pensando en que nuestro Dios, nuestro Rey, nos permitió de manera providencial que el primero de los libros o de los himnarios del pueblo de Israel fuese compuesto muchos años después de que fue fundada la nación de Israel. ¿Recuerda? La nación de Israel fue fundada por el Señor cuando Él llama a los hijos de Jacob a venir a habitar en la tierra de Egipto. La fundación de la tierra de Israel comienza con un personaje, el personaje Jacob, que luego viene a llamarse Israel, porque Dios le cambia el nombre. Y la nación desde sus comienzos empieza una vida desordenada, poco organizada y no civilizada, sin leyes de adoración, sin leyes civiles y, por supuesto, sin leyes ceremoniales. Básicamente vivieron al entendimiento y la sombra de los egipcios. Cuando salen de la tierra de Egipto y viven 40 años en el desierto, ellos ahora empiezan a conocer lo que significa haber sido el pueblo escogido de Dios. Empiezan a tener leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes morales. Y mucho tiempo después de que ellos reciben esto, empieza el establecimiento de jueces en la tierra y más adelante nosotros vemos entonces el establecimiento de la monarquía. Si se da cuenta, muchos años pasaron desde el establecimiento de Israel hasta que ellos tienen su primer himnario. El primer himnario es escrito por David, lo que no significa que no tuviesen cánticos famosos en el momento o hasta el momento. Pero lo que sí significa es que David, de una forma organizada, estructurada y disciplinada, ejecuta ordenamientos para la adoración al Señor que traerían para él y para el pueblo también sumo gozo y sumo cuidado entonces en las cosas que fueron establecidas allí. Ahora bien, dicho esto, tenemos que decir que este último salmo del himnario escrito por David nos presenta un reto grandísimo, tanto en la vida de David como en la vida de Cristo, como en nuestra vida. Recordemos que los tipos son menores a sus antitipos. Es decir, que aquello que es la sombra no es ni puede ser superior a aquello que prefiguraba. Es decir, que la sombra del ser humano no es mayor que el ser humano como tal. Asimismo, las sombras del Antiguo Testamento no pueden ser mayores al cumplimiento de esos hechos. Nosotros
Entonces estamos viendo aquí en David un hombre que se encuentra lamentándose, pero escúchelo y vamos a aclararlo. Él solamente es un tipo de lo que el Señor venía tratando o venía diciendo al pueblo de Israel. El tipo que es el Señor nos presenta escenarios preciosos en los cuales nosotros, el tipo del que es el Señor, nos presenta escenarios preciosos del cual nosotros somos beneficiarios. Nuestro salmo nos presenta una característica especial de un enfermo en una cama y nos da cinco formas dentro de las que se experimenta una enfermedad que lo deja a uno postrado en cama. Lo primero que nos muestra el salmista es una bienaventuranza. El bienaventurado el que piensa en el pobre, versículo 1 al versículo 3. Luego nos muestra cuál es la súplica del enfermo en su cama. Luego nos da una descripción también de su enfermedad. Y luego también nos muestra la actitud de la gente cercana a un enfermo postrado en cama. Y finalmente nos muestra en que la evidencia de la respuesta del Señor a las oraciones del enfermo postrado en cama es que no permite que sus enemigos se alegren de su convalecencia. Veamos primeramente esa bienaventuranza del que piensa en el pobre. Lo primero a aclarar es que la palabra pobre en este contexto no puede ser entendida como alguien escaso de recursos humanos. De hecho, la traducción no es tan ideal en esta palabra exactamente. Debería más bien traducirse como el débil o el debilitado o el amedrentado. La referencia que está haciendo el autor no es a una persona de escasos recursos, no. La referencia del autor es más bien a una persona débil, enferma. Ocasionalmente también lo traducen así, como enfermo, o como débil, o como menesteroso. Sí, lo que vemos es que el salmista pareciera que estuviese haciendo una acotación doble, una gran cantidad de bendiciones que va a empezar a mencionar a aquellas personas que se acuerdan de visitar a los enfermos. Pero además de eso, pareciera que él está utilizando esto para referirse a sí mismo, a aquellos que han olvidado a los enfermos en su lecho, a aquellos que no se acuerdan de ellos. Muchos de nosotros podemos estar perdiendo grandes bendiciones, dejándolas pasar por a razón de que hemos olvidado la importancia de acordarnos de aquellos que están postrados en su cama. Mira cuáles son las bendiciones que él establece. La primera de ellas es que el Señor lo librará en el día malo. Escucha lo que dice. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Esta es el encabezado, pero ahí se desprenden las bendiciones. En el día malo lo librará Jehová. El que piensa entonces en el pobre, para ser sencillos al momento de referirnos, deberíamos pensar que se refiere al pobre en salud. Bienaventurado aquel que piensa en el pobre en salud. ¿Por qué? Porque en el día malo lo librará Jehová. ¿A qué día malo está haciendo referencia el salmista? Bueno, él está haciendo referencia aquí al día en el que vengan ocasiones de situaciones adversas, malas situaciones en la vida. Aquel que se acuerda del que se encuentra enfermo, que piensa en él, es feliz. ¿Por qué? Porque el día que le venga alguna calamidad, el Señor lo librará. Es feliz. ¿Por qué? Porque Dios lo guardará. Mira lo que dice, Jehová lo guardará. Es feliz. ¿Por qué? Porque el Señor le dará vida. Parece que estuviese diciendo que el Señor tomará a aquella persona que se acuerda del enfermo y entonces en el momento de su angustia lo librará. Y aparte de eso, también le dará vida. En los momentos cuando él se enferme, parece que él escapará de las situaciones o de la situación en la que se encuentra el enfermo que está postrado en cama.
¿Será que Dios hará algo como eso? ¿Se acuerda usted de los enfermos? ¿De visitar a los enfermos? La afirmación del salmista entonces es que Dios le dará vida. Esa expresión que nosotros encontramos allí como dar es como mantener. La palabra exacta allí es la palabra yayé, yayé, que significa mantener con vida. Es decir, que Dios lo mantendrá con vida. ¿Cuál es la razón? Bueno, difícilmente encontramos a una persona que sea buena consoladora para los enfermos. Difícilmente encontramos una persona que realmente se encuentre comprometida con la visitación a los enfermos. Y ellas son refrigerio, bálsamo para el alma de aquellos que se encuentran en una condición precaria de salud, postrados en cama. Así, lo que nosotros estamos viendo entonces aquí es una gran cantidad de bienaventuranzas, particularmente esta, en la cual el Señor promete que aquel que esté al tanto, al cuidado y pensando en los enfermos, es una persona a la que Él mantendrá con vida. Luego, da otras afirmaciones. La siguiente es que será bienaventurado en la tierra, es decir, que será feliz. ¿A qué se refiere? Se refiere a que su tiempo, mientras se encuentre viviendo en la tierra, esta persona será una persona que tendrá felicidad y dicha. Pareciera que la angustia, la dificultad y las muchas calamidades escaparan de la presencia de aquel que es un buen visitador de los enfermos. También menciona que el Señor no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. También lo menciona, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Así que esta persona que visita a los enfermos, que piensa en ellos, que se acuerda de ellos, es una persona entonces que además de eso recibe del Señor libertad de sus enemigos. Sus enemigos son avergonzados. Además de eso, también dice que el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mira lo que dice. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. En los momentos cuando le venga la enfermedad ya a él, recibirá de parte del Señor gran consuelo. ¿Consuelo cómo? Consuelo en su cama. La palabra lecho es la palabra cama. Así que el Señor sustentará al que visita al enfermo, al que se acuerda del debilitado. Lo tomará y él lo sustentará en su cama de dolor. Esto no solamente es una referencia a esta bienaventuranza del que visita al enfermo, sino que además de eso, también se refiere a una promesa de aquellos que visitan al enfermo cuando se encuentren ya en sus momentos de agonía. El Señor mismo será su sustento. Y además, dice también, el final del verso 3, que el Señor mullirá toda su cama en su enfermedad. Esta palabra mullirá significa cambiar. Se refiere a un enfermo que se encuentra en su cama durante bastante tiempo sin que le cambien los tendidos, sus sábanas, sus almohadas y sus cobijas. Una persona que ha sido olvidado en la cama, probablemente una persona que ya no puede valerse por su propia cuenta, que se encuentra quieto en su cama y que entre más quieto está en ella, muchas más llagas se hacen en ella, pero en su espalda, perdón. Pero además de eso, su cama se siente maloliente, ¿cierto? Orinada. Él probablemente hace sus necesidades allí porque no puede ya ir al baño. Es una persona que está en su lecho y que nadie viene a cambiar su cama. Nadie cambia sus sábanas. Nadie cambia sus almohadas. Nadie está al pendiente de él. Pero la promesa para aquella persona que visita a los enfermos en su lecho agónico, a los debilitados, es que Dios cambiará su cama. Es decir, que Él tomará su cama incómoda y maloliente y lo pondrá en una cama cómoda, probablemente blanda y que huele bien. Escapa del olor propio de lo que el ser humano expulsa. No solamente sus
heces, sus desechos, sino también su sudor, el mal olor natural de los días sin poder darse una ducha. Y todas estas cosas se encuentran al presente en una persona que está postrada en su lecho de cama. Bienaventurado el que visita a los enfermos. Bienaventurado el que se da por ellos. El que cuando los visita no tiene ningún tipo de temor ni de mala sensación en serle de utilidad. Porque el Señor lo librará en el día malo, lo guardará, le dará vida, será feliz en la tierra, no lo entregará a la voluntad de sus enemigos, lo sustentará sobre el lecho del dolor y cambiará su cama en su enfermedad. Wow. Gloria al Señor. De una forma resumida, lo que Él está prometiendo es que Él tendrá cuidado de nosotros en nuestros momentos de debilidad, de enfermedad y de agonía. Bienaventurado aquel que visita al enfermo. Además de eso, el salmista, después de eso, nos muestra de una manera poco estructurada otros elementos. Si usted se detiene, a partir del versículo 4 hasta el fin del Salmo, hay una falta natural de organización en sus ideas. Sin embargo, yo he tomado de manera homilética y he hecho un arreglo homilética para que podamos entender algunos escenarios de lo que se presenta aquí con respecto al Salmo. Lo primero es su súplica. Él está suplicando por algo particular. Él suplica al Señor por 4 cosas. 4 súplicas hace el Señor desde su lecho de enfermo. La primera es que el Señor tenga misericordia de él. Ten misericordia de mí. Verso 4. En esta afirmación nosotros vemos que el salmista, en medio de su enfermedad, en su lecho de cama, está clamando al Señor que Él por favor le ayude. Mis hermanos, el hecho de que nosotros seamos cristianos o incluso un hombre conforme al corazón de Dios no nos libra en un momento futuro de tener que experimentar una enfermedad que nos deje postrados en cama. De hecho, mis hermanos, personajes importantes del Antiguo Testamento tuvieron que experimentar situaciones así al final de sus vidas. Recuerda, por ejemplo, a Isaac. Al final de la vida de Isaac, él tuvo que experimentar la ceguera y también el encontrarse postrado en una cama. En una cama, mientras se encontraba postrado y ciego, fue cuando Jacob vino y lo engañó. El escenario no es distinto para personajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Elí. Ya al final de su vida era gordo y casi incapaz de poder pararse. Tuvo que delegarle el oficio y sus actividades plenamente a sus hijos. Cuando nosotros analizamos la vida de algunos personajes valiosos de la historia de la iglesia, también vemos que el final de sus días no fue el final de los días repentino, de una muerte repentina, sino que finalmente la corrupción de sus propios cuerpos los llevó a morir. Es interesante saber que el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, después de que estuvo caminando por toda Inglaterra, predicando a todas las almas, llamándolas al arrepentimiento, que trajo un crecimiento abismal numérico a la iglesia en la cual se encontraba pastoreando, al final de sus días, él de manera agónica, dolorida y casi adolorida y casi que en lamentos habla de ser olvidado por su iglesia y por los pastores de su iglesia, mientras se encontraba postrado en cama. No solo se refería y no solamente tenía problemas con su cojera, la enfermedad que lo persiguió durante la mayor parte de su vida ministerial, sino que al final de su vida también estuvo postrado en cama. Otros personajes de la escritura nos presentan escenarios como esos, en los cuales nosotros vemos que el final de sus vidas no fue el final de una persona que simplemente se acuesta y a la mañana ya no está, sino que sufrieron dolor
y a la final quedaron postrados en cama. Tres cosas, entonces, perdón, cuatro cosas, entonces él pide al Señor: ten misericordia de mí, sana mi alma. Esta expresión sana mi alma es interesante. La expresión que se utiliza aquí es Rafa Nefesh, sana el alma o sanar el alma. Parece que el dolor que está enfrentando el salmista, más que ser un dolor físico, ha afectado ha afectado su propio corazón, refiriéndome al alma. Ha sido una enfermedad que ha afectado ahora la forma en la que él contempla el mundo, la felicidad de su alma, y ahora la agonía parece que se ha vuelto más del alma que realmente del cuerpo. Como lo he dicho en salmos anteriores, hay una conexión natural entre la enfermedad física y la enfermedad espiritual. Y el salmista nos muestra aquí que los alcances de la enfermedad física realmente son espirituales, puesto que cuando una persona se encuentra enfermo físicamente, no puede decir que va a cantar con júbilo y alegría por lo que el Señor está haciendo en su vida. Está sintiendo los efectos de la caída, y la agonía del alma se percibe tanto más como la agonía del cuerpo. Y la agonía del cuerpo aquí realmente es evidente, como lo veremos en un momento. Mis hermanos, déjenme por favor decirles esto. Dios ha llamado a los cristianos a que sean sanadores del alma, a que sean Rafa Nefesh. Él ha llamado a los cristianos a que sean consoladores del alma en los momentos de agonía de los enfermos. Nosotros no podremos calmar sus dolencias físicas, ni siquiera los médicos, ni los médicos cristianos, puesto que el dolor físico es una consecuencia natural de la caída en pecado del ser humano. Lo llevamos en nosotros porque desde Adán hasta nosotros reinó la muerte y reinará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no en aquellos que han venido al Señor Jesucristo. Aquellos que han venido al Señor Jesucristo han salido del reinado de la muerte y han pasado al reinado de la resurrección. Aquellos que han venido a Cristo han escapado de la enfermedad física para entregarse totalmente a la resurrección física. Morirán, pero no sin esperanza. Saben que el que reina en sus vidas no es el Hades. El que reina en sus vidas es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del resucitado. Así, nosotros podemos dar consuelo total a todas aquellas personas que se encuentran en enfermedad. Necesitamos sanar el alma cuando el cuerpo ya no puede ser sanado. Cuando el cuerpo se encuentra debilitado, cansado, agotado, enfermo, putrefacto, nosotros tenemos esperanzas para sanar las almas. Somos Rafa Nefesh, porque nuestro Dios es Jehová Rafa, es nuestro sanador. Y por eso nosotros podemos ser capaces de ir a aquel que se encuentra en agonía y decirle: hay esperanza en el Señor, hay esperanza en Él para la sanación, hay esperanza en Él para que nosotros experimentemos gozo aún en medio de la aflicción. ¿Podemos dar gozo a un alma en medio de la aflicción? Pues por supuesto, no el tipo de gozo que tendría aquella persona que se encuentra bien físicamente, pero sí un gozo superior. De aquella persona que ya no está pendiente de su cuerpo y de las cosas de este mundo, sino de su espíritu y del lugar donde estará en la eternidad. Debemos visitar a los enfermos y ser Rafa Nefesh para ellos, ser sanadores de sus almas y dar esperanza en medio de su agonía. Algo más él pide a Dios. Él pide a Dios que el enemigo o que mi enemigo no grite de alegría por mi condición. Versículo número 11. Él dice allí al Señor: Señor, que mi enemigo no se alegre de mí o no diga de mí. Este versículo es interesante en el sentido de que el autor está haciendo referencia en este pasaje, como hizo referencia en ocasiones anteriores,
al júbilo que se siente de cantar al Señor. De hecho, esa es la misma palabra que él utiliza allí en el versículo 11. La palabra júbilo. Está pidiendo a Dios que sus enemigos no tengan júbilo a causa de su condición. Si hay algo más doloroso que la enfermedad, es observar desde el lecho de la enfermedad, desde la cama del dolor, a aquellos que se alegran de que nosotros estemos en esa condición. Muchos se alegran cuando el justo cae en una condición como esa. Por eso él dice aquí que mi enemigo no se huelgue de mí. Esa palabra significa júbilo. Es la misma palabra que se traduce como júbilo. El júbilo es un grito de alegría. Lo que él está diciendo es que mis enemigos no den un grito de alegría cuando finalmente me vean muerto. Cuando finalmente me vean muerto y digan, se lo merecía. Cuando finalmente me vean muerto y digan, al fin podemos quedarnos con sus posesiones, podemos quedarnos con sus propiedades, o al fin podemos deshacernos del cuidado de él. Al fin descansamos de tanta amargura que traía, o de estarlo cambiando, o de estarle cuidando a toda hora. Muchos son los que se alegran de esto. Como lo veremos en un momento, en los momentos de agonía, los amigos, incluso los cercanos, se convierten en enemigos. Y finalmente también él pide a Dios que le haga levantar, versículo 10, hazme levantar. La súplica de el salmista aquí, igual que la súplica de cualquier enfermo que se encuentra postrado en una cama, por supuesto, es que el Señor le haga levantar y que el Señor le permita terminar sus días en tranquilidad, no en agonía. La providencia del Señor no concede eso a muchos, pero más que el morir en alegría, es el resucitar en alegría. Él pide entonces, hazme levantar. Estas palabras son aplicadas a Cristo y lo veremos en un momento, porque Cristo ruega al Padre, no dejes o no olvides mi alma en el Seol. Después de que hemos visto las súplicas del enfermo que se encuentra postrado en cama, veamos ahora la descripción de su enfermedad. El salmista dentro del salmo describe su enfermedad con muchos detalles. A la manera de Lucas, parece que el salmista tuviese bastante conocimiento con respecto a las enfermedades y sobre todo con respecto a su propia enfermedad. Vemos algunos escenarios así. Lo primero es que su enfermedad lo tiene afligido. La palabra pobre que él utiliza en el versículo número 1 es aplicada a su enfermedad. Su enfermedad es una enfermedad que le aflige. Por eso él utiliza la palabra pobre allí, que debe ser más bien traducida, como lo mencioné, como la palabra débil o afligido. Luego también se nos dice en el versículo 3 que esta enfermedad le ocasionaba mucho dolor. Él estaba sintiendo mucho dolor en su enfermedad. Su enfermedad estaba causándole profunda agonía, profundo dolor. En el versículo número 3, él nos menciona esta realidad. Esto estaba causándole bastantes dolores. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos, aunque caigamos enfermos en cama, que esa enfermedad no sea causa de mucho dolor? Pero al contrario, él nos está diciendo que esta enfermedad en la que él se encuentra es una enfermedad que le está causando mucho dolor. También se nos dice que se encuentra en cama. Nota su expresión, cambiarás toda su cama en su enfermedad. Como lo mencioné, esa palabra mullirás toda su cama en su enfermedad se refiere a que Dios cambiará la cama, una cama de pestilencia, de incomodidad, por una cama cómoda y limpia. Luego, también se nos menciona que en su enfermedad era tan grave que aparentemente él pensaba que moriría. Versículo número 5. Mis enemigos dicen de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Su enfermedad era probablemente tan grave que aparentemente le llevaría a la muerte. Algunos comentaristas han sugerido que efectivamente esa enfermedad le llevó a la muerte. Le llevó a la muerte.
Am, También se nos dice que esa enfermedad afectó fuertemente su espíritu. Seguramente se está refiriendo a la afectación que tuvo en su propio, en su propia percepción espiritual. Afectó gravemente su espíritu, de manera que se sintió agónico y además de eso, vio la realidad a su alrededor y vio que todos sus amigos también lo habían abandonado y traicionado. Así que en este sentido, la enfermedad de él era una enfermedad que estaba afectando también sus emociones. Era una enfermedad tanto mental como también física. Claro, todas las enfermedades físicas son enfermedades mentales, pero no todas las enfermedades mentales son enfermedades físicas. En este sentido, la enfermedad avanzó no solamente a su cuerpo, sino también a su cosmovisión mental de todas las cosas. También se nos dice que la enfermedad era una enfermedad escandalosa. Como el texto nos dice, era una enfermedad pestilente. Sí, esta traducción no es muy fiel allí. Cuando se menciona aquí la palabra pestilente, nosotros inmediatamente imaginamos la lepra o alguna enfermedad similar como esta que lo llevó a la cama, pero no es así. La palabra que se utiliza aquí como pestilente o cosa pestilencial en el versículo número 8 es una palabra hebrea, la palabra Belial. Belial. Esta palabra Belial significa inútil. Parece que es una enfermedad que lo ha dejado inútil. Algunas veces también es traducida como perversa o inmunda. Algunas veces es traducida como una enfermedad impía. Y la mayoría de veces en el Antiguo Testamento esa palabra se traduce como impiedad. Así que era una cosa impía que se había apoderado de él. Pareciera que lo que él está haciendo referencia es algún tipo de demonio o espíritu que se ha apoderado de su alma. Sus enemigos piensan que de él se ha apoderado un demonio que le ha causado esta enfermedad. Cosa perversa es la mejor traducción para esto. Así que sus enemigos están pensando que una cosa perversa se ha apoderado de él y que él ha caído en cama y que no volverá a levantarse. Sí, no es una referencia necesariamente a un demonio. Puede ser algún tipo de enfermedad desconocida. Ellos no pueden responder qué tipo de enfermedad es y por ende la afirmación que ellos dan es que es una cosa perversa lo que se ha apoderado de él. La mejor forma en la que nosotros podemos entender esto, sí es esto. Es una enfermedad desconocida, por lo menos para sus enemigos, y por ende ellos piensan que nunca él volverá a levantarse. No se dan explicaciones detalladas con respecto a cuáles eran los síntomas de su enfermedad, más que su enfermedad estaba afectando su espíritu, su enfermedad lo tenía postrado en cama y su enfermedad no permitía que él se levantase. Y obviamente su cama se encontraba maloliente, ¿cierto? Mal arreglada a causa de su condición. También se nos dice que no se veían esperanzas de que él se levantara. ¿Sí? No se veían esperanzas. En el versículo 8, la parte B dice que él cayó en cama y no volverá a levantarse. Aunque no son tan detalladas las afirmaciones con respecto a la enfermedad, sí es cierto de que hay un detalle bastante grande aquí con respecto a la condición de este enfermo. También, aparte de darse una descripción, se nos muestra la actitud de la gente cercana. ¿Se ha encontrado usted enfermo en una condición como esa? Yo no sé si es así, pero recuerdo hace algunos años haber visitado al pastor Gustavo en su lecho de enfermedad y fue solamente cuestión de segundos, pero en medio de esa, bueno, de minutos, para no exagerar, en medio de eso, mientras estaba compartiendo con él el Salmo número 3, pude darme cuenta de, en medio de su cama, su reclamación a algunos hermanos en la fe por los cuales él se había dado con todo su corazón, pero todavía ni siquiera habían aparecido en su momento de enfermedad o en su lecho de enfermedad a verlo.
aún a pesar de que estos hermanos que él mencionó seguramente fueron hermanos de aquellos por los que más se dio. Ahora bien, esta es la condición de una persona en su lecho de enfermedad. Yo no sé si tú te has encontrado en un escenario como ese, en el que aparentemente no has podido levantarte por tu enfermedad, estás postrado en cama, tu cama huele mal, y ahora empiezas a analizar la forma en la que se comporta la gente a tu alrededor en medio de su condición de enfermo. Pero el salmista sí lo hace en el Salmo. Mira lo que él menciona. Aquellos que se encuentran cercanos, la gente cercana a él, se preguntan, ¿cuándo morirá? Versículo número 5. Cuando un enfermo se convierte en una carga para las personas, la gente desea su muerte. ¿Cuál es la actitud con la que recibe un enfermo en una condición como esa? El hecho de que la gente quiera que muera ya para deshacerse de su problema. ¿Cuánta agonía? ¿Cuánta incertidumbre? ¿Cuánta debilidad? ¿Cuánta depresión ocasiona en un enfermo ver que la gente a su alrededor desea que ya muera para deshacerse del problema de tener que estarle cambiando el pañal, cambiando la ropa, cambiando la cama, tener que estar haciendo fuerza con una persona? Una persona en su peso muerto es muy pesada. Y cuando alguien tiene que cambiar durante días seguidos, constantes, a una persona su pañal, saca músculos con eso, porque tiene que levantar su cuerpo para poder sacarle el pañal, sostenerlo allí mientras le limpia la cola y aparte de eso, vuelve otra vez y pone el pañal. El esfuerzo que se hace para cambiarle la ropa, para moverlo de un lugar al otro, es un esfuerzo grande, muy grande. La gente que está cuidando enfermos en esa condición desea su muerte. Pero pocas veces nos detenemos a pensar qué está sintiendo esa persona al darse cuenta que mi deseo es que se muera pronto para deshacerme del problema que tengo, para deshacerme del esfuerzo. He escuchado a muchos que hablan con respecto a los no creyentes en tiempos como esos, como siquiera que se fue a descansar. ¿Verdad? ¿Se fue a descansar? ¿O se fue a ser atormentado mucho más? ¿No sería mejor tenerle, aunque enfermo, en casa hasta que nosotros agotemos los últimos de nuestros suspiros, lo último de nuestro aliento para que esa persona conozca al Señor y no se vaya a vivir un tormento mayor que el que se encuentra viviendo en ese momento específico? Como el salmista nos deja ver, aquellos que están cercanos a él están pensando, ¿cuándo morirá? Oh, mis hermanos, cuánta agonía debe sentir el alma de un enfermo que sabe que lo que espera la gente a su alrededor es que pronto muera. Además de eso, también nos muestra la actitud de la gente cercana a él. Él dice que lo visitan, pero no lo visitan porque se encuentran realmente preocupados por su condición, sino que lo visitan para levantar chismes, para enterarse de chismes de su vida, de su casa, de cómo está haciendo con esto, con aquello, de a quién le va a dejar esto, a quién le va a dejar esta otra propiedad, de quién está sosteniendo, lo de cuál de sus hijos está realmente preocupado por él, de quién hace esto, quién hace aquello. Hay mucha gente que visita a los enfermos, pero con una actitud totalmente impía. Lo hace solamente para enterarse de cosas. No lo hace para ser Rafane Fesh, para ser sanadores del alma, sino que lo hacen solamente para ser chismosos y mirar de qué pueden enterarse en el lecho de enfermedad de la persona. Él se queja de esto en el versículo número 6. En el versículo número 6, él dice que vienen y lo visitan. Vienen a verme, pero hablan mentira. Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Son chismosos. Vienen a ver el enfermo solamente con esas intenciones. Lamentablemente he tenido que ver escenarios como esos. Recuerdo hace algún tiempo a una abuela ya postrada en cama, sola en su casa, viviendo sola en su casa, aún ya postrada en cama.
Y sus sobrinos, puesto que no tenía hijos, venían a verle una vez cada mes aproximadamente. La razón por la que venían a verle es que querían saber seguramente de su salud para ver si pronto moría y les dejaba sus bienes. Quien se encargaba del cuidado de esta abuela era una vecina y no era ninguno de sus familiares. Ellos venían, observaban cómo se encontraba, discutían cuando se hablaba de algún tipo de cosas que tenían que ver con propiedades y con herencia, pero nunca venían a atender su aflicción, ni a ser Rafá Nefesh, ni a ser sanadores del alma. Solo acrecentaban el tormento. ¿Cuánto se acrecienta el tormento del enfermo postrado en cama cuando lo único que ve a su alrededor es un montón de gente que está esperando su muerte para ver con qué se queda, que lo visitan pero para inventar chismes? Además de eso, también nos dice el salmista que ellos piensan mal de él, en el versículo número 7. Ellos piensan, según se nos afirma acá, que él nunca volverá a levantarse. Y sin duda que es la percepción de la mayoría de personas cuando ven a alguien postrado en cama, cuando ven a alguien que ya tiene que estar siendo cuidado, su pañal cambiado y demás. La percepción natural es que nunca volverá a levantarse. Seguramente que este salmista no está en su momento de mayor vejez. Algunos han hablado de este escenario como el escenario en el cual Ahitofel, uno de los sacerdotes de David, se alía con Absalón. Ahitofel es uno de los profetas que acompaña y sacerdotes que acompaña a David en sus batallas y ha sido su amigo durante mucho tiempo. Pero aparentemente, ahora que lo ha visto postrado en cama, ha preferido aliarse con su hijo Absalón para quitarle el reino, para apoderarse del reino. De hecho, Ahitofel es el que le recomienda a Absalón que suba a la terraza y tome a las concubinas de David y las viole. Qué impiedad tan grande en este sacerdote que se había mostrado fiel hasta ese momento, pero que en el momento de la adversidad de David deja ver su verdadera cara. Como decimos en Colombia, peló el cobre. Ahí se da cuenta realmente o se muestra realmente lo que él es. Finalmente, como viva imagen de Judas, Ahitofel va y se suicida. Él y Saúl tienen mucho en común. Son suicidas que a causa de la condición de su propio pecado finalmente se dejan llevar por ella y antes de arrepentirse, más bien prefieren suicidarse. El arrepentimiento verdadero nunca llevará al suicidio. El arrepentimiento verdadero lleva el alma a quebrarse delante del Señor, reconocer su debilidad y depender de Él. El arrepentimiento de Judas, igual que el arrepentimiento mencionado de Ahitofel, es un arrepentimiento falso. Ellos no se arrepienten para con Dios. El texto solamente dice que se arrepintieron, no que se arrepintieron para con su traición al Señor. Esto sí lo dice con respecto a David cuando peca. Dice que se arrepintió para con el Señor y ruega al Señor que no aparte de él su Santo Espíritu. Debemos entender ese escenario de arrepentimiento de Ahitofel como el escenario de arrepentimiento de Judas como solamente remordimiento. Si usted ha seguido nuestra serie, hablé previamente en un salmo acerca de la diferencia entre el remordimiento y el verdadero arrepentimiento. El remordimiento es solamente la primera etapa del arrepentimiento. La confesión es la segunda etapa del arrepentimiento. Estos dos, Ahitofel y Judas, solamente tuvieron remordimiento en su corazón, mas nunca hubo arrepentimiento genuino. Finalmente, él dice que aquellos que eran sus amigos se apartaron de él. Ojo, qué realidad sublime la que estamos viendo. Que en los momentos de mayor enfermedad, nuestros amigos nos abandonen. Que en los momentos de mayor dolor y aflicción, nuestros amigos nos abandonen. Él menciona en el versículo 9 que aún el que comía de su propia mesa ha levantado contra él su calcañar. ¿Se acuerda de eso? Es una profecía que David está escribiendo para con Cristo.
Cristo, en Lucas capítulo 22, menciona a Judas en medio de la última cena y le dice a Judas, el que comió con él de su propia mesa durante 3 años, incluso en el momento de la última Pascua, también comió con él. Y dice, pero hay de aquel que mete su mano conmigo, mejor le fuera nunca haber nacido. Este levantó contra el Señor su calcañar, según lo que dice Lucas allí en el capítulo 22. Judas es el tipo de aquellas personas que cuando nos encontramos enfermos, en vez de acercarnos y visitarnos, al contrario, se alejan y nos abandonan. Aquellos no son más que traidores. Judas, que en vez de ser consoladores en la aflicción, en vez de ser Rafá Nefesh, al contrario, traicionan la amistad que les hemos dado y se olvidan de nosotros. Muchos son los amigos que se olvidan de nosotros en nuestro lecho de enfermedad. Muchos lo son. Debemos luchar contra eso, mis hermanos, para no ser como Judas, sino al contrario, apartarnos de esa realidad. En Juan capítulo 13, versículo 18, la aplicación total se da, del versículo 9, se da al hecho de que Judas es aquel contra aquel de que se está hablando aquí, aquel que habla David, que ha levantado contra el Señor su calcañar. Escuche lo que él dice. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que coma pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí está haciendo referencia entonces David, según lo que se nos muestra en el ejemplo de Cristo, en la aplicación de Cristo, que es el antitipo. Estas personas que abandonaron no son desconocidos. No es un vecino que de vez en cuando venía a verme. Probablemente la propia familia. Probablemente los propios hermanos en la sangre y en la fe. Son aquellos que van y se olvidan de nosotros. De hecho, hay muchas veces que esos hermanos son traidores en el sentido de que vienen a acusar al enfermo que se encuentra en condición como esa, diciendo que esto le ha pasado a causa de algún pecado que tenía en su vida. Sí, es verdad. Nosotros acarreamos enfermedades por el pecado, pero debemos ser cuidadosos de no estar acusando a cada persona que está enferma de que hay algún pecado en su vida. Eso le compete a ella y le compete a su relación con el Señor, pero no a nosotros. No podemos ser el acusador. Así que nosotros cuando actuamos de una forma como esa, estamos prefigurando la actitud de Judas, el traidor, el cual se fue a su propio lugar. Finalmente, él dice, y termino con eso, que el enemigo no se alegre de su condición. Y él dice que él entenderá que Dios ha tenido gracia delante de sus ojos, no cuando él lo sane, versículo número 13, sino cuando él vea que el enemigo no se alegra de su condición. Dios no permita que nuestros enemigos y los traidores se alegren de nuestra condición de enfermedad, pero además Dios haga de nosotros verdaderos sanadores del alma, no sea pertinente. Dios no sea a nosotros propicio en la obligatoriedad y en la condición que nosotros tenemos de visitar a los enfermos y de darnos por ellos. Termino con las palabras de George Horne, hablando de aquel enemigo íntimo que lo había abandonado. Según el original, dice él, con el cual no tenía diferencias, con el cual estaba unido, que era antes su paz y su consuelo. Este era, según dice George Horne, Ahitofel, que fue para David lo que Iscariote fue para nuestro Señor. Judas era un apóstol admitido a la intimidad del gran maestro, al corriente de su pensamiento secreto, como si dijéramos, permitiéndosele leer el corazón de Jesús. El beso del traidor hirió el corazón del Señor, como el clavo hirió su mano. Los sufrimientos de la iglesia, como los de su Redentor, generalmente empiezan en casa. Sus enemigos francos no pueden dañarla hasta que sus amigos supuestos
la han entregado en sus manos. Y por extraño que parezca, los que han engordado de sus riquezas son los primeros en levantar el talón contra ella. Oh, mis hermanos, qué realidad temible que los mayores enemigos de la iglesia son aquellos que han sido alimentados de ella. El Señor sea guardando a su iglesia, pero además de eso, el Señor sea evitando que se alegren los que están viendo la caída de cualquier tipo de iglesia o de cualquier tipo de hermano. Esto es un salmo personal. Así que Dios no permita que nuestros enemigos se alegren de nosotros. Termina nuestro salmo con una doxología. El último versículo es una doxología. Se encuentra al final de todos los libros de los salmos. En todos los libros de los salmos, esa doxología de manera maravillosa presenta al Señor y dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre, yo quiero darte gracias por este salmo precioso, Señor, precioso. Gracias porque nos recuerda, Señor, nuestra obligatoriedad de visitar al enfermo, el que se encuentra en aflicción, pero también nos recuerda, Señor de gloria, la percepción que tiene el enfermo en su lecho y cómo nosotros tenemos este llamado para ser, va a ser como Jehová Rafa, ser nosotros, Rafa Nefe, ser sanadores del alma, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a estar más preocupados por los enfermos, más preocupados por los enfermos. Ayúdanos, Señor, a poder ser buenos visitadores de ellos en su momento de agonía, estar al cuidado, Señor, te lo rogamos. Y permítenos, Señor, presentarles a Cristo la sanidad para sus almas en los momentos cuando la enfermedad se ha apoderado de ellos y la consecuencia natural del pecado viene hasta ellos. Padre, ayúdanos a ser buenos, Señor, consoladores, buenos, Señor, sanadores de almas, a lo que tú nos has llamado, Señor, como cristianos, a sanar las almas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de
Mis hermanos amados, deseo que el Señor de Gloria sea para nosotros propicio el día de hoy y nos haga recordar a aquellas personas que se encuentran en su lecho de enfermedad, estar al pendientes y poder estar cercanos, y que el Señor nos conceda las bendiciones que Él ha dicho aquí en los primeros 3 versículos para aquellos que se acuerdan, que piensan en los enfermos. Dios los bendiga, mis hermanos. Chao, chao.